Siempre se dice que morir no duele, que duele el cuerpo. Y desde cuidados paliativos, eso hacemos, acompañar y hacer que la persona no tenga dolor. Para mí es un momento sagrado, es un momento maravilloso y mágico. Pero también me encontré con gente con una conciencia muy bonita que decían, estoy listo para ir. Yo comprendía que esa persona había entendido lo que significaba realmente morir, porque entendía que él no iba a morir, iba más allá de dejar el cuerpo, como otros que creían que al morir ya todo se acababa. Era una persona que uno la veía muy inquieta, no quería quedarse sola, quería todo el tiempo que estuvieran allí. Hay algo en el mismo cuerpo, en la biología, que se segrega, que se llama la carabelina, que es como tú dices, esa persona tiene un aspecto como de muerto, da unas características especiales en la persona, en el rostro, en su piel. Yo le decía a mis compañeras, él se va a morir pronto. Ahora, para ti, ¿qué es la muerte? Bueno, La muerte es un proceso muy, muy difícil, sobre todo para las personas que quedamos aquí. Las personas que trascienden entran a un plano donde se encuentran en un nivel de conciencia superior y están bien. Pero para los que quedamos atrás, no podemos entenderlo, se nos hace difícil y empieza un proceso de duelo. Pero más allá del duelo, hoy queremos conversar sobre cómo prepararnos o cómo vivir la muerte de una forma digna, de una forma donde hay paz, donde encontramos paz y donde realmente nos estamos preparando para esa nueva vida que vamos a no enfrentar, sino a trascender. Y para eso hemos traído aquí a Indira Ricardo. ¿Es tu apellido, verdad, Indira? sí. Indira Ricardo. Ella es enfermera de cuidados paliativos. También es una persona que trabaja con medicina sagrada. Y en el día de hoy ha venido para compartirnos su vasta experiencia en este tema con personas que han pasado al otro plano y cómo ella ve la muerte desde esa perspectiva. Así que bueno, Indira, bienvenida a Entre Blanco y Negro. Gracias por aceptar la invitación, por estar aquí. Gracias a ti por el espacio, por abrirme la puerta y compartir esta experiencia, no tanto de años, sino de vida. Y la verdad para mí es un tema que me apasiona. Bueno, Si algo me gusta a mí, no es que hablar de la muerte, yo creo que de la muerte podríamos hablar poco, pero de la vida sí, y de cómo llegamos a ese momento. ok, bueno, vamos a iniciar. Cuéntanos un poquito sobre qué es lo que hace eh, una enfermera en cuidados paliativos, cómo llegaste hasta allá. Un poco de tu historia, antes de ampliar el tema, cuéntanos un poquito de ti, de cómo llegaste tú hasta esa carrera que es tan particular. Bueno, yo creo que desde pequeña sentí la vocación del servicio y de gustarme la enfermería como tal. Cuando decido estudiar enfermería y mi experiencia durante esos años, me ubica en una sala que para mí, o en un servicio de una clínica que para mí es muy especial, y fue cuidados intensivos. Entonces, me gradúo como enfermera y a los 2 meses empiezo a trabajar en la clínica, en la unidad de cuidados intensivos. Y si nosotros sabemos, unidad de cuidados intensivos no es igual a muerte, porque de pronto hay esa idea, ¿no? Está en cuidados intensivos, ya se va a morir. No, cuidados intensivos, como su nombre lo indica, es un espacio donde nosotras o el personal de salud está muy atento al paciente, donde ese paciente requiere una atención especial y de cuidados intensivos, o sea, de instante a instante, para cuidar su vida. Y
Bueno, llego a ese espacio y para mí fue maravilloso porque me enamoré de ese lugar, de ese espacio y tanto del lugar de lo que allí sucedía. Eh, Ahí trabajé por 15 años, 7 meses En cuidados en intensivos. cuidados O intensivos. sea, antes de hacer cuidados paliativos, hacía. Antes de hacer cuidados paliativos. Entonces ahí trabajé y allí hice la maestría en cuidados paliativos Oh, cuando estaba allí. pero yo me imagino que estando ahí, pues la muerte se asomó muchísimas veces estando en cuidados intensivos. Muchas veces sí, sí. Creo que es un espacio donde sí se hace más presente la muerte o la sensación de morir. Porque no fue que viera yo una cantidad de personas morir, porque realmente la tasa de mortalidad en la unidad de cuidados intensivos de la clínica yo creo que era menor incluso a la tasa de mortalidad en otras clínicas. Quizás porque era cuarto nivel, por la tecnología que manejábamos y por una cantidad de cosas que hacían bastante viable que el paciente muy crítico saliera realmente victorioso de ese espacio. Pero sí tuve momentos en los que la vida, Dios, me dio la oportunidad de acompañar a las personas a trascender, acompañarlas en ese momento tan sagrado. Para mí es un momento sagrado, es un momento maravilloso y mágico donde suceden cosas maravillosas. Así todo el mundo esté viendo allí, quizás desde esta humanidad, solo muerte, caos, dolor y frustración. Yo realmente no veía eso, yo veía algo más. Cuéntanos un Yo poco de eso. veía, ¿por qué digo que veía algo más? Porque al estar al lado de la cama de un paciente, en un momento donde la vida, esta vida como la conocemos, se diluye, ¿cierto? Eh, para mí estaban sucediendo cosas desde el mundo espiritual maravillosas. Era una expansión de la conciencia. Era entender que éramos seres infinitos en la esencia y que lo que estábamos dejando realmente era simplemente, y lo digo simplemente sin desmeritar lo que fue nuestro vehículo o es nuestro vehículo para vivir en este espacio de este 3D, pero más allá de eso, más allá de este hermoso cuerpo, de este cuerpo maravilloso que biológicamente funciona perfecto, había un alma, un espíritu expandiéndose en conciencia. Pero Y esto, eso era lo que yo veía más pero allá. ok, estamos hablando antes de que entraras a cuidados paliativos. Pero cuando tú dices que tú observabas esto, que tú veías, porque una persona, yo no tengo esa habilidad, por ejemplo, eh, pero ¿qué era eso que tú veías? ¿Qué era eso que tú observabas, que tú sentías? ¿O por qué te conectabas con esto? ¿Lo hacías? No, o sea, danos un poquito más de, amplíanos un poquito más esto porque no lo veo claro. Ok, bueno, fíjate, yo tuve experiencias muy lindas con pacientes donde eran muy conscientes de que ya su cuerpo físico ya no los podía acompañar más en este plano, ¿sí? Y en ese momento, para mí era hermoso poder conversar con ellos y preguntarles un poquito más de qué estaba pasando con ellos, Oh, ¿sí? ok. De qué estaba pasando con ellos al llegar ese momento. Y bueno, uno se podía encontrar con cosas muy bonitas, también con cosas sorprendentes, porque te digo que había gente que llegaba con mucho miedo, con mucho temor, quizás por los constructos que se van haciendo de lo que es el proceso de morir, o por las tradiciones culturales, por las creencias religiosas, que Ujú. van afectando también quizás cómo llegamos a ese momento. Pero también me encontré con gente con una conciencia muy bonita que decían, estoy listo para irme.
Y cuando uno se encontraba, yo por lo menos me encontraba con alguien y me decía, estoy lista para irme, estoy listo para irme, yo comprendía que esa persona había entendido lo que significaba realmente morir. ¿Y por qué? Porque entendía que él no iba a morir, Hablaron de eso, o sea, ahí que es donde... iba más allá de dejar el cuerpo. Entonces él me decía, ya lo hice lo que tenía que hacer, viví como tenía que vivir y ahora me siento tranquilo y en paz para irme y regresar a casa. Entonces siempre tenían como esa conciencia de que iban a ir a un lugar diferente, de que su alma, su espíritu iba a permanecer, como otros que creían que al morir ya todo se acababa. ¿Y cómo era la muerte de una persona así versus la muerte de una persona? Hay unas diferencias, sí pude notar durante el camino las diferencias. Una persona que quizás no tenía esa conciencia era una persona que uno la veía muy inquieta, normalmente, muy ansiosa, Todo el tiempo. muy ansiosa. No quería quedarse sola, quería todo el tiempo que estuvieran allí. No se dormía. O sea, el hecho de cerrar los ojos para ellos significaba como irse ya. Entraban en procesos de vigilia extensos, de muchas horas. Qué fuerte, ¿eh? Muy fuerte, claro, muy fuerte. Y lo que yo hacía realmente era ponerme allí, me sentaba al ladito, le sobaba la cabeza, le empezaba a hablar para bajar la ansiedad. Ujú. Yo acostumbraba a tener aceiticos. Me gustaba, siempre he tenido como mucha conexión con ellos. Y entonces aceiticos de lavanda y yo les ponía o les pedía a la familia que le trajeran. Y les pasaba la mano y empezaba a traerles un poco de calma y de confianza en que había algo más. Siempre he tenido esa certeza. Y no me preguntes de dónde lo aprendí, no sé de dónde lo aprendí, de dónde lo traje, pero dentro de mí siempre he tenido esa certeza. Pero tú nunca has tenido una experiencia Nunca he tenido cercana a una la experiencia muerte. cercana a la muerte, no, simplemente sé que hay algo más. De pronto ya en mis meditaciones, en las medicinas y en lo que he vivido de pronto desde este otro camino, Ujú, eso me ha afianzado más en ese conectarme con ese otro mundo espiritual, ujú. ¿sí? Entonces, ahora, el que no a esa persona que tiene otra conciencia de la muerte, era una persona muy tranquila. El que estaba, En el su que, rostro se le veía ajá. mucha tranquilidad, mucha paz. Entraba en un silencio muy profundo, como quien se entrega en el silencio a ver qué pasa, confiado totalmente. Y era muy lindo estar allí, porque podías percibir la paz como el otro, yo podía percibir totalmente su angustia, La agonía. su agonía, su desespero. Ahora, para ti, ¿qué es la muerte? Bueno, fíjate que para mí inicialmente la muerte no existe y yo la veo más no como la muerte, sino como el proceso de morir. Ok. Cuando la veo como, cuando me dicen la muerte, casi es como que dibujamos este muñequito cadavérico con el gancho y que viene y te coge, te trae, llega donde ti y te lleva. Entonces es algo así como muy miedoso, como muy fuera de la biología y naturaleza del ser, como si algo externo viniera y acabara contigo. Entonces, en este camino que he ido recorriendo, realmente he aprendido que no es la muerte como tal, como esa figura, sino el proceso de morir. Y dentro del proceso de morir, lo puedo compaginar en el proceso de vivir y de nacer. Y si lo ponemos en comparación aquí, el proceso de nacer y el proceso de morir, realmente suceden las mismas cosas. ¿Cómo?
cuando estamos aquí, que vamos a nacer, hay expectativas, ¿cierto? Estamos en la barriguita. Un niño viene a esta vida. Está la expectativa de cómo va a ser, qué va a ser, cómo está. Y ahora hay la tecnología y el avance médico te puede decir muchas cosas. Sin embargo, siempre la mamá está en una espera, Ujú. ¿sí? Y cuando sucede el proceso, vienen las mismas luchas, como que empiezas tu proceso de descender, encajar en el canal vaginal, afrontar el hecho de atravesar el canal vaginal, salir al mundo, respirar por ti mismo por primera vez, enfrentarte y respirar, inhalar la vida. Y yo creo que nacemos en una inhalación y bueno, y nacemos en una exhalación, a otro Morimos. mundo, perdón, Ah, ok, perdón. a otro mundo nacemos en una exhalación, Ok, ok. ¿sí? Entonces, y es así, igualito acá. Cuando estamos en este proceso ya de ir hacia el desprendernos de nuestro propio cuerpo, sucede lo mismo. Quizás tenemos la expectativa de algo que olvidamos cuando llegamos a este plano, pero que en las memorias del alma está, ¿sí? Que es ese otro plano de la conciencia superior. Ujú. Y suceden allí, en ese espacio donde está falleciendo, un silencio, un proceso de desprendimiento, de cómo van cesando las funciones biológicas del cuerpo humano para darle paso a ese otro estado. Entonces empieza a cesar, la respiración cambia, la misma circulación, tus latidos cardíacos, Ujú. ¿sí? Todo empieza como en un proceso De de apagarse. apagarse La muerte, para volver allá. tú has visto personas de estas ansiosas que tú ves o que has visto en tu camino que tienen esa desesperación porque se van a morir o porque tienen la incertidumbre, bueno, que al final como que se reconcilian con la muerte porque entran en un estado de conciencia diferente o sencillamente el que vino mal y en ese proceso se muere así y ya está. Mm, No, yo no creo que uno se muera así realmente, uno sí entra en un proceso de entrega. Yo lo llamo es como de entrega y de abandono. Al principio es una lucha entre esta humanidad, entre esto que creo que es lo que tengo, ¿sí? Por mi estado de conciencia que tenga, el nivel de conciencia que haya vivido. Y llega un momento en el que es como que tú dices, bueno, ya sé que no hay vuelta atrás. Sé que ya no hay vuelta atrás. Y me abandono y me entrego. Y uno sí puede percibir cuando esa persona entra en ese estado de entrega, en el proceso de morir. Porque sí lo pude ver muchas veces. ¿Sí? Llega un momento en que físicamente te cansas, ¿sí? El cuerpo empieza a cansarse, las fuerzas ya no dan y empiezas a dejar de luchar con este cuerpo físico y hay un estado alterado de conciencia que ya te pone en otro nivel. Y es allí donde empieza a suceder eso que llamamos entrar en esa calma de fallecer. Okay. ¿Sí? Entonces, cuando tú empiezas a ver a ese paciente agónico, desesperado, con una respiración de pronto demasiado fuerte, ¿sí? Está todavía en esa lucha. Pero no es Todavía por está dolor, muy en el pero no es cuerpo. por dolor. Generalmente no es por dolor, O sea, porque la muerte física, al menos que tenga algo que sea, pues, siempre se dice que morir no duele, que duele el cuerpo. Puede doler el cuerpo por las enfermedades. Y para eso hay, y desde cuidados paliativos, eso hacemos, acompañar y hacer que la persona no tenga dolor. ¿Por qué? Porque aliviar el dolor es lo que lo va a llevar al confort también. ujú. ¿Sí? Entonces, siempre nos aseguramos de que cuando esa persona también está muy difícil, está muy desesperada o muy ansiosa, garantizar que tiene las dosis de sus medicamentos para el dolor suficientes que le permitan estar en confort. Estás hablando ahí de pacientes con cáncer, me Sí, imagino, de sí, pacientes con con... cáncer generalmente que son las enfermedades que más dolor producen. Ujú. Sí,
porque pues otro tipo de enfermedades ni siquiera los pacientes generan tanto dolor y tanta angustia, ¿no? Pero en el cáncer generalmente es típico ver que el dolor sí agobia mucho el cuerpo físico y lógicamente lo pone en un estado más difícil. Entonces sí se garantiza que tengan sus dosis para aliviar el dolor. Pero es muy distinto cuando uno ve que un paciente está en dolor y un paciente está en la angustia del proceso de morir. ¿Sí? Esa sensación es totalmente distinta. Y tú le das por el medicamento para el dolor y el paciente empieza a tranquilizarse, su cuerpo empieza a relajarse y él empieza a estar en otro estado totalmente distinto. ¿Sí? Y cuando te empieza a abandonar, ya entra en ese estado alterado de conciencia, donde se dice que ya no estás en tu cuerpo, Ujú. que ya no está. Él puede percibir a las Sí. personas que están a su alrededor y percibir su propio cuerpo, pero ya él no tiene, Sí, no tiene cuerpo. no, ya está en otro estado. Yo he escuchado mucho, Ya está en otro hay estado. un doctor que lo hemos aquí nombrado un par de veces en el podcast, Manuel Sanz. Sí. Eh, Él es un doctor que ha estudiado el tema de la muerte, de las experiencias cercanas a la muerte. Ujú. Y lo ha documentado dentro de un proceso donde habla que él no puede, o sea, como que yo no tengo ningún conocimiento de nada paranormal, pero todo lo que me ha sucedido y la forma como lo he comprobado de forma científica me hace pensar que la muerte es un proceso donde vas a otra vida, y toda la argumentación de miles de casos, de muchas cosas que él ha podido entender a través de eso, que es básicamente lo que tú estás diciendo, que entramos a otro plano, que en ese plano ya no sentimos el cuerpo, que vemos, hay personas que ven el lugar donde están, hay personas que se transportan a otras realidades y después regresan. ¿Tú nunca has tenido dentro de los pacientes que has tratado? Yo sé que en cuidados paliativos, pues básicamente la gente va a la muerte, va en camino a la muerte, pero en tu proceso como enfermera, ¿tú nunca has escuchado relatos de personas que han tenido esas experiencias? Sí, claro, muchas. Y que, Sí tuve muchas personas, sobre todo pacientes que han sufrido paros cardiorrespiratorios, donde hemos entrado como equipo de salud a hacer reanimación. Y tuve un paciente que me decía, jefe, yo veía todo, yo veía la cara del médico, yo veía al médico, las veía a ustedes, cómo corrían, veía cómo me ponían los medicamentos, veía todo. Y yo no quería regresar aquí a este cuerpo. No sé por qué ustedes no me dejaron. Y él me decía así como muy jocoso, sí, no sé por qué no me dejaron, ya yo estaba bien, ya yo me había salido de ese cuerpo. No era, yo veía mi cuerpo y veía cómo ustedes luchaban para volverme nuevamente. Y el Señor, lógicamente, él regresó, me hablaba de todo el cuento y él me dice, es una sensación muy especial. Y tuve otro que estuvo en procesos de sedación, generalmente los procesos de sedación, y igual están en sueños muy profundos. Y todos sabemos que nosotros en el sueño salimos, nuestro espíritu, nuestra alma sale y camina y anda. Y él decía, yo las veía a ustedes, veía todo esto, eh, estuve en muchas partes, pero ya lo despertamos y estaba aquí. Entonces, por eso pensar en que el mundo es esto que vemos, es reducir al mundo a una visión muy pequeña, ¿cierto? Y pensar que nosotros somos tan limitados, para mí es como negar la acción de la divinidad en nosotros, ¿sí? El ser ujú, divino que somos. Entonces, realmente no decimos vida después de la muerte, decimos vida después de la vida, otra vida. ¿sí? ¿Sí? Ahora Porque cuando, aquí vivimos y vamos a otra vida, diferente, en otra condición, en otro estado que siempre lo hemos sabido. sí, Sí, y por lo menos yo lo creo, lo considero así y para mí es una verdad. yo también lo pienso así, pero ajá, sabes que la gente, hay personas que son pragmáticas y basados en su sistema de pensamiento, pues se acabó y chao. Sí, Se claro. acabó y aquí no hay más nada, somos un pedazo de carne con una mente, pero yo estoy más en la escuela de lo que tú estás diciendo. Hay un caso que a mí me llamó la atención mucho de un amigo mío que se murió hace como un año ya. No, bueno, en el transcurso de un año, ponte tú entre 6, 8 meses y un año. Pero era una persona joven, tenía mi edad, era una persona
que no tenía ningún problema físico aparente, no tenía ninguna condición, no tenía nada. Pero el tipo un día se levantó, se sintió mal y se murió. Y siempre lo recuerdo, siempre lo recuerdo, seguramente porque uno se ve reflejado en ese tipo de cosas y valora más la vida, o sea, como que ve eso como, imagínate, si a este tipo le pasó que todo está bien, ahora pues estamos no sabemos qué días nos llevan, ¿no? Así es. Y me llama la atención el caso de él porque una persona como esa, ¿cómo experimentará la muerte? Porque es diferente, o sea, al menos el caos inicial es diferente. No es lo mismo una persona que se está muriendo, que tiene un cáncer o que tiene una enfermedad degenerativa que lo va acabando, a una persona que le pasa algo así. Y no fue no fue un atentado, sencillamente se sintió mal y empezó a sentir mal, y fue a la clínica y entró en ese proceso hasta que el mismo día se murió. Sí, esas muertes realmente son bastante impactantes, sobre todo para los familiares, los amigos y las personas allegadas, dejan un impacto muy grande. Hay una frase una expresión, más que una frase, una expresión que a mí me gusta mucho de una tanatóloga, Gaby Pérez Isla, mexicana, que ella la dice mucho y es que la muerte está tan segura de su victoria que nos da toda la vida de ventaja. Está buenísimo. ¿Sí? Entonces, yo creo que es así, ¿cierto? Ella, en ese proceso, el morir es día tras día, caminamos con eso, caminamos, la fecha está dada, no es antes, no es después. El día que nacemos traemos nuestra fecha de vencimiento, ¿cierto? O sea, ¿tú Pero no piensas que deja, nosotros escogemos? sí, claro. Yo pienso que escogemos el día, escogemos la hora, escogemos el momento y eso ya viene dado dentro de nuestro proceso de vida. Para mí está totalmente dado. No ocurren accidentes. Es que iba a tal velocidad y se mató. Y ese era su momento. No hay más. Porque si no es su momento, de alguna manera sucede para que no suceda. Mi papá, sabes que ahora que estás diciendo eso, mi papá, él murió joven, 42 años, pero él siempre decía que él se iba a morir joven. Y a mí esa vaina me molestaba full. O sea, imagínate, yo era un niño, mi papá murió cuando yo tenía 13, pero ese comentario lo decía desde que yo recuerdo 9, 10 años. No, yo me muero joven, yo me muero joven. Estas personas que están en estas notas, o sea, porque yo en mi cabeza, yo me proyecto morirme a los 85. Esa es la edad que tengo en la cabeza. Digo, no, yo llego hasta los 85 mínimo, pero no sé por qué tengo ese número en la cabeza. Pero estas personas que tienen eso, que hablan así, o tú en tu proceso notaste, o en tu experiencia, viste ese tipo de personas como que saben que se van a morir, o tú de pronto has podido identificar como esos aspectos que se vuelven incluso repetitivos cuando tú dices, "Mira, esta persona ya se va a morir". Bueno, a mí ver morir tantas personas en algún momento, yo sí podía intuir, bueno, esta persona no está demorando mucho. O sea, con los pacientes cuando estaban muy malitos, normalmente yo le decía a mis compañeras, él se va a morir pronto, mañana, pasó mañana, y así pasaba. O sea, ya yo podía ver, porque es que hay algo en el mismo cuerpo, en la biología, ¿sí? Que, que se segrega, que se llama la carabelina, que es como tú dices, esa persona tiene un aspecto como de muerto, de muerte. Ujú. Da unas características especiales en la persona, en el rostro, en su piel. Y cuando los pacientes están, de pronto las personas están en tránsitos de enfermedad, eso puede ser muy evidente en muchos momentos. Y uno que vive en el medio día a día, pues uno va pudiendo identificar realmente, bueno, esta persona está próxima a fallecer. Esta persona no demora mucho, esta persona sí, dentro de ese ámbito clínico. Ahora, que alguien diga, como tu papá que tú dices, él siempre decía, yo me voy a morir joven, hay personas que pueden expresar eso porque lo sienten y es como si tuvieran una certeza de su alma de que eso va a suceder así. Mi hermano también lo decía, él sabía que él iba a morir muy joven. ¿Tu hermano qué le pasó?
murió de COVID. Y él sabía, él decía que iba a morir joven, que él sabía que se iba a gozar su vida porque él sabía que iba a morir joven. Y mi hermano murió de 38 años. Oh, Entonces, quizás creo yo que hay algo dentro, ¿sí? Es como como un saber del alma, cuando uno dice, yo no voy a demorar tantos años, ¿sí? Y uno puede decir, eres muy osada cuando dice voy a demorar tantos años. Yo siento que voy a llegar a muchos años, tú. ¿sí? Yo Ok. siento que voy a tener una vida muy larga, ¿sí? Es una sensación, al Yo igual que también. puede Yo también. Yo sentirlo otra también. persona. Yo Que también. Yo sea, también. que suceda, pues no lo Sí, sé, no lo sé, pero yo también. pero tengo esa sensación, Ujú. ¿sí? Entonces, creo que en eso sí es muy sabia el que nos creó o la vida en no darnos la certeza del momento, la hora y el lugar en que vamos a morir, porque si no, ¿cómo viviéramos? Correcto. ¿Cómo viviéramos? Viviéramos angustiados, viviéramos de pronto en esa sensación y aunque sabemos que es real y que ella permanece, Sí, que es lo único porque seguro. caminan así, junticas vida y muerte, caminan así, mm, siempre apuntamos más a lo que significa vivir, lo que es vivir, el gozo de estar, Ujú. de proyectarnos, de hacer. Entonces, creo que en esa energía vamos haciendo a un ladito el hecho de morir, ¿sí? Y, y por eso se vuelve un tabú hablar de la muerte como experiencia, Sí, total. ¿sí? Se vuelve un tabú y de pronto en las familias no se habla como hablar de otra cosa. Y yo soy una convencida de que la muerte de ella se debe hablar como hablar de la vida. Porque, y sobre todo cuando hay personas que también están pasando procesos de enfermedad, Eso te iba a nunca estoy de preguntar. acuerdo con nunca estoy de acuerdo con los silencios conspiratorios, ¿sí? Porque me parece que es quitarle a la persona la posibilidad de la reconciliación, de volver a él mismo, de revisar su vida y de poder construir algo diferente antes de partir. O sea, tú estás hablando de las personas que se quedan en silencio por tiempos prolongados. De no decirle al otro que se va a morir, por decir algo cuando tú, o sea, me parece a mí que no decirle al otro tienes un cáncer o una persona mayor, una persona adulta que no va a ser intervenido o que, bueno, médicamente, porque eso no es la palabra de Dios, como digo yo, médicamente te digan tienes este diagnóstico y en este diagnóstico la expectativa de vida es tanto, Ujú. ¿cierto? Y ahí a veces nosotros, como hijos o como familiares, optamos por el silencio conspiratorio. De Porque no decirle a la de no decirle a persona. la persona, entonces no le diga a mi papá, no le diga a mi mamá, porque Sí, es muy nervioso, entonces se va a morir más rápido, entonces se va a... Y me parece que no debe ser. Yo creo que hay que darle la oportunidad a la persona de decidir si quiere o no saber su diagnóstico, totalmente. si quiere o no saber que está en esto, en qué momento está de su transitar en la vida. ¿Por qué? Porque lo que te digo, le quitamos la oportunidad de muchas cosas. Si yo sé que ya me voy a morir, quizás yo quiero ir a tal parte y voy. Quizás yo quiero llamar a alguien que no deberíamos esperar que eso sea así, Ujú. pero si es algo, es un acontecimiento que de alguna manera nos pone en un alto, ¿sí? En el camino nos dice, bueno, ¿qué he hecho con mi vida hasta ahora? ¿Qué quiero que sea diferente, así sean estos meses, días, años que me quedan? ¿Y cómo quiero vivirlos? Y de pronto desde cuidados paliativos, nosotros sí lo que hacemos es que los familiares comprendan y que acompañen más, porque se vuelve muy pesado. Eso. Se vuelve muy pesado para la familia que está acompañando, entonces todo el tiempo en esa tensión de que no venga alguien, que no digan, que no hablen, y me parece tan desgastante. ¿Cómo debe ser, digamos, cuando ya el caso, y porque esa pregunta es la que te iba a hacer, pero la relacionaste por otra parte, con el tema de los familiares? Ya estamos hablando en el caso del silencio, pues el silencio
un tema incluso que es muy común aquí. Yo viví en Estados Unidos y eso allá no es tan común. Allá no sé, realmente no estoy seguro si es que no se puede o no sé, pero allá no es tan común eso. Pero aquí sí, tú escuchas mucho, mi familia lo escuchó un par de veces con un par de familiares. Pero cómo ya cuando sabemos que esta persona se va a morir y cómo debe ser y el, el manejo de los familiares en ese proceso de acompañar, así como uno acompaña ese embarazo, como tú lo estabas diciendo, y acompañas ese inicio de vida, ¿cómo deben los familiares acompañar ese proceso de salida, de fin de vida? Bueno, yo creo que es muy importante, uno, empezar a quitar todos estos mitos que tenemos alrededor del proceso de fallecer, de morir, y los propios miedos. Porque cuando en la familia o yo personalmente tengo miedos frente al proceso de la muerte, lo voy a abordar desde allí. Entonces, hablar con la persona, acompañar ese proceso es desde la naturalidad. Desde la naturalidad te digo es, qué bueno es preguntarle al que estamos esperando que fallezca en algún momento, cómo quieres que sea tu funeral, qué quieres que haya allí. Y tener la tranquilidad y la libertad de poder hablarlo así, porque consideramos que la muerte es lo mismo que la vida, ¿sí? En su tránsito hay unas condiciones, lógico, no lo vas a ver más, el dolor de la despedida, el apego y todo lo que eso se da, que es natural y tiene que Inevitable, darse y es inevitable. inevitable. Pero cuando nosotros empezamos a descargar y a poder hablar con tranquilidad y naturalidad sobre esto, ese peso y eso disminuye y genera un espacio de mucha confianza entre la familia y entre esa persona que está allí. Por decir algo, mi mamá, una persona que es una persona de paliativos con una enfermedad crónica eh, muy avanzada. Yo por lo menos le pregunto a ella, ¿cierto? Yo le digo a ella, madre, ¿tú qué piensas de la muerte? Y me gusta, y se lo pregunto para que ella bote el miedo, para que ella pueda expresar aquello que tiene de pronto allí atrancadito, Ujú. ¿sí? Que le impida evolucionar un poco en ese espacio. Ella no le gusta mucho, yo la noto un poco incómoda, porque es normal, porque de Claro, eso venimos. Y no es lo mismo hablar de tu propia muerte, ¿cierto? De totalmente, ese momento. totalmente. Pero, aunque sé que ella tiene esa conciencia de que está caminando hacia allá, yo le digo, ¿tú eres consciente de lo que tienes? ¿Eres consciente de cómo está tu cuerpo? ¿Sí? Porque me gusta para que ella pueda entrar también en esa relación con ella, desde lo más profundo, no solamente desde el cuerpo, sino desde la parte espiritual. Y yo le digo, ¿sabes que el cuerpo va mermando mientras el espíritu se va elevando? ¿Sí? Y lo que le quiero dar a entender es que nosotros disminuimos en esto físico, pero que nuestra conciencia, ¿sí? Y nuestra espiritualidad se debe elevar para poder transitar este momento de una manera diferente, con Ujú. mayor confianza, disminuyendo el miedo, sabiendo que hay algo más diferente, distinto, y que vamos al origen. Entonces, cuando quitamos los mitos alrededor de todo esto y ponemos en la mesa el tema, yo creo que es muchísimo más fácil acompañar, Sí, porque como cuando no, hablamos de la vida, así, del, de del, las del embarazo. situaciones, así Vamos a poner, igual, vamos a, un embarazo complicado, estamos en esto, o el embarazo está transitando, igualito, igual, va a haber un momento en que este cuerpo va a cesar, en que este cuerpo va a empezar a disminuir sus funciones, las fuerzas se empiezan a apagar, y si hay unos signos físicos en la persona que está transitando o se está acercando a ese momento. ujú, Generalmente ellos se vuelven más callados, incluso el hambre, las ganas de comer va mermando, mm, ¿sí? Entran como en silencios más profundos.
Cuéntanos Entonces de hay las personas cositas que uno que... sí ve, que las personas van cambiando y se van conectando con ese otro mundo. Es como si se fueran aislando y entrando en ellos, ¿sí? Entrando en este campo profundo de sentirse más y aislándose del mundo. No les interesa mucho, ya no reaccionan de la misma forma frente a personas o a situaciones que antes les producía de pronto alegría y gozo. No, lo ven bien, lo ven natural, pero lo ven más tranquilo. Y ya uno dice, de alguna manera, es una forma en la que tu cerebro, tu vida, tu cuerpo te protege y empieza a ayudarte, a aislarte para poder entrar en ti y entrar en otro espacio de tu vida. Y a mí me parece maravilloso, me parece mágico. Yo te quería preguntar, porque yo he visto a dos personas, una persona la vi morirse, literal, pero una tía cercana que fue como, no una segunda madre, pero muy cercana, muy, muy, muy cercana, estuve en su proceso de antes de que se muriera. Eh, pero yo vivía en Estados Unidos y fue como que me vine solamente porque fue de las personas que me ayudó, me crió, o crecí con ella, más bien. No me crió, pero crecí con ella. Iba mucho a su casa, compartía mucho con ella, sus hijos son mis hermanos, o sea. Y cuando sabía que se iba a morir, vine, estuve aquí como 10 días, no sé, o un tiempo, y todos los días iba al hospital y me quedaba con ella y no sé qué. Pero yo sabía que el día que me fui, sabía que era la última vez que la veía. Claro. Pero hay una cosa que te quería preguntar, es, ya me entiendo, o sea, como entendiendo esto de la muerte, pero conectado con todo el campo espiritual. Hay personas que yo observo que vienen a la vida que nunca despiertan en su nivel de conciencia de entender de qué se trata esto. Y no lo digo de forma mala, no lo digo de forma como que tú estás mal porque no despiertas y tú estás bien porque te despiertas, o porque no. Al final del día, cada uno elige cómo vive su vida. Así es. Pero eh, me llama la atención el caso de esta persona que siento que vivió una vida muy molesta, muy rabiosa, muy con, sí, con odio en su corazón, y que nunca vi que eso cambió. Yo no estuve en la última parte de su vida, pero yo no sé si en ese momento final, antes de pasar al otro lado, como que pudo hacer las paces con toda esa molestia, con toda esa rabia contra su padre, contra su ex esposo, contra la vida. Entonces no sé si en tu experiencia, tú que has hablado con muchas personas antes de que se mueren, ves que esas personas como que van, sí, tienen, pero de pronto al final, como que vivieron 70, 80 años para entender los últimos 15 segundos de vida, todo. No sé si me hago entender con Sí, la pregunta claro. que te estoy haciendo. Sí, sí, claro que te hace, sí, sí te estoy entendiendo. Y yo creo que es así. Yo siempre confío que es así, que hasta el último momento tienes la oportunidad de poder ver la película y resignificar esa película. Para mí, yo soy una confiada en que antes de irte de aquí, ese espacio de reconciliación, ese espacio de perdón, se da, ese espacio de conexión se da. Así no te hayas, como dices tú, despertado y aún dentro de la religiosidad que podamos manejar, creas o no creas en un Dios, en lo que sea, está ese espacio en el que dices, bueno, esto no sirve de nada, yo me reconcilio conmigo, me reconcilio con esto y vuelvo y me uno a lo más grande que hay. Para mí es un hecho, para mí es un hecho. Y se podía ver quizás en la paz que esa persona podía transmitir al momento de fallecer, ¿sí? Porque aún por mucha angustia que haya vivido al momento de fallecer, eh,
sí se ve reflejado lo que sucedió ahí, en el rostro, ¿sí? Mucha paz, mucha tranquilidad, con mucha serenidad en ese cuerpo, porque el cuerpo es el mapa de eso que vivimos interno y aún en ese último instante, como que nos deja ver qué se pasó, qué trascendió, qué pasó allí en ese momento. Y yo sí creo que hay un momento en el que tú, como ser humano, consciente o inconsciente, elevado en tu conciencia o no, tienes ese espacio de volverte De a reconciliarte reconciliarte con la vida. con la vida. Con la vida, con lo que tú creíste que te hicieron, o lo que viviste, los retos que pudiste traer y caminar, ¿no? Pero siempre siento que hay un momento de esos. Es que para el alma, la forma como yo lo veo, ¿no? Es que el alma, una vida no es nada. O sea, en la vida del alma, Ujú. el tiempo no existe, obviamente, pero en la vida del alma, por ponerlo en términos finitos, 80, 90 años Sí, eso, es un abrir y cerrar. así es. Yo creo mucho en la teoría de que, pues yo también he transitado medicina, he transitado cosas que he meditado hace mucho tiempo. Entonces, eso te ayuda a, a percibir otras dimensiones. No hay certeza, porque no estamos hablando de planos físicos, entonces pues no tenemos esas pruebas tangibles. Pero lo que sí siento que existe esos planos superiores donde tú habitas y vienes a la tierra, tienes una experiencia que te ayuda a evolucionar, a trascender, a entender cosas desde la polaridad, desde el blanco y el negro y el espacio que hay entre los dos, y regresas a, a esa fuente con esa información, y que muchas personas la muerte es como, yo necesitaba vivir todo para vivir esa muerte y ya. O sea, como que me preparé, vine a esta vida a no entender nada desde mi origen, pero lo voy a entender al momento final, porque justamente al estar dormido o dormida, no con esa conciencia, es que puedo dejarle el legado a las personas con las que me atravieso. Sí, yo creo que cada muerte, cada persona que trasciende nos deja de alguna manera interrogantes, nos deja como cosas que nos ayuden a reflexionar, porque nosotros decimos, cada que hay un fallecimiento, por lo menos para mí, a mí me parece que es una manera de recordarnos que la muerte está allí presente, ¿sí? Que ese proceso está allí presente y y de cómo estoy viviendo, de qué estoy haciendo, de cómo estoy caminando, qué tanto estoy viviendo, ¿sí? Qué tanto estoy honrando la vida que se me está entregando todos los días. Entonces, cada hecho o cada suceso que se da es una manera o es una forma de poder reflexionar sobre la propia vida. Ujú. Y por eso te digo, quizás hablar del proceso de morir como tal podría ser limitado, corto, a lo que significa poder hablar de la vida en su expansión, porque entiendo que más allá del proceso de morir también hay vida. Entonces esto se extiende a muchos planos, ¿sí? La vida se extiende a muchos planos. El proceso de nacer y de morir es cortito, es algo muy corto que acompañamos y que yo estoy siempre en pro de que ese ha de ser un espacio para acompañar de manera sagrada, así como se acompaña el parto, de esta misma forma, en un espacio. Si acá lo acompaña la alegría, el gozo, hay cosas que son características de cada proceso. Acá puede ser que esté la tristeza, el llanto, el dolor, que son parte de ese momento, ¿sí? Pero aunque son parte de ese momento, no podemos perder como la visión
de que allí está sucediendo algo maravilloso, más que doloroso y trágico. Lo trágico puede ser cómo sucedan las cosas cuando los fallecimientos son traumáticos, ¿cierto? Pero cuando hablamos desde cuidados paliativos, que es quizás cómo vamos acompañando a esa persona en la medida en que va perdiendo sus funciones, su cuerpo se va apagando, ese momento para mí es maravilloso y sagrado. Cómo ambientar ese momento con una música que te ayuda a elevar el espíritu, ¿sí? Agarrarle la mano, que se sienta acompañado en ese momento, hablarle suavemente al oído, darle la tranquilidad de que todo está bien, ¿sí? De que solamente está pasando algo. Uno dice solamente y no lo digo como que no estuviera pasando nada, no, está pasando cosas maravillosas, pero es darle la certeza a ese otro desde la fe, desde lo que lo acompaña, desde la creencia, ¿sí? Que hay algo más allá y que es como ir a un sueño profundo. Bueno, Y es un sueño profundo. es un sueño profundo. La persona que vi morir eh, me llamó mucho la atención. No era familiar, pero se volvió cercana a mí, porque era la tía de una exnovia. Y ella, pero conecto con lo que estás diciendo tú ese día. Ella estaba con un proceso ya de muerte, estaba en cuidados paliativos. Y tú sabes, el proceso más que ellos van decayendo hasta que finalmente un día nos llaman, nos dicen no, que está mal la tía. Salimos corriendo todos. Ella me llama, mi novia me llama, salimos corriendo todos, llegamos al hospital que quedaba ahí a 5 minutos. Y lo que recuerdo era que ella estaba muy aferrada a la vida, ¿no? Esta señora, joven, no tenía más de 65 años, estaba joven. Pero lo que recuerdo fue que la mamá de la que era mi novia entró al cuarto y se le sentó al lado y empezó a hablar con ella al oído. Ella estaba ya inconsciente porque estaban dando morfina para el dolor y eso, pero estaba inconsciente, supuestamente, ¿no? No hablaba, así como tú estás describiendo. Y empezó a hablarle y hablarle, pero con mucho amor, es lo que recuerdo, con mucho. Y le decía, bueno, yo no escuché, pero lo que yo recuerdo haber tenido una conversación que ella me decía como, no, le estaba despidiendo, diciéndole que no luchara más, que estuviera tranquila, que todo iba a estar bien, o sea, le dio las gracias por la vida, por todo lo que había sido de la hermana, bueno, en fin, o sea, la despidió y pasó eso y se murió. Así es. Fue una cosa increíble, o sea, si tú lo ves desde este punto de vista, a mí me impresionó mucho, porque fue como que ella le dijo todo y o sea, Sí, muchas veces esperan, a veces cuando tienen hijos muy lejanos, o sea, que están a unas distancias muy grandes, que no han visto hace varios años, o que han estado o estuvieron en pelea o en enojo con alguien. Por eso me parece a mí que es hermoso, porque es el espacio que no debería esperar hasta allá, pero que se puede aprovechar para darle tranquilidad a esa alma, ¿sí? Llamar a la persona que está lejos, colocarle al oído un teléfono, que le hable. Muchas veces lo he hecho, lo hice durante mi ejercicio profesional en la clínica y solo eso bastaba para que ellos se fueran. A veces solo estaban esperando una llamada, solo estaban esperando escuchar la voz de ese otro. increíble, ¿eh? Sí, y es impresionante, pero así sucede. Así sucede, muchas veces sucede. Entonces, es importante cómo estamos ahí acompañando. Si nosotros estamos muy sobrepasados en nuestras emociones, en el dolor, en todo esto, porque a veces puedan haber familias que, bueno, es muy significativa esa persona, y no es que el que se muere no sea significativo, sino que No, no, haya un vínculo muy fuerte que te ayude. Es importante que te salgas, no estés allí en la misma habitación, el llanto, el estar hablando mucho,
Eso O sea, la energía. realmente, energéticamente, sí retiene mucho a la persona, sí retiene muchísimo a la persona. La persona ya está en un estado alterado de conciencia, la persona ya está en otro campo, te percibe totalmente a ti, percibe su alrededor, y es importante, por eso la calma, la tranquilidad, el silencio, el poner una musiquita, como te decía, agarrar la mano, sobarle, ponerle un poquito. Hay ruidos que a las familiares a veces los ponen como en tensión, la manera como respiran, ¿sí? Porque está esa respiración agónica, que es un ronquido fuerte que acompaña, a veces incomoda al familiar, pero saber y explicarle a los familiares que eso es normal, forma parte del proceso, ¿sí? Quizás ponerlo de ladito para que no se sienta tan, porque como se obstruye, la lengua se va atrás, se obstruyen un poco la vía aérea, entonces por eso, pero ya esa sensación de ahogo ya ellos no la perciben, ¿sí? Y esta parte emocional, manejarla muy bien. No es que te limites en la expresión de tu emoción, pero sí es cuidar ese espacio en el que está sucediendo lo que está sucediendo. Un nacimiento a una vida nueva, a un espacio diferente, a un nivel energético y de conciencia mayor, está sucediendo, y lo que hacemos es ayudar. En otras culturas cantan, tocan, ayudan a ascender, ¿sí? Y esto igual está muy marcado por la tradición cultural, ¿cierto? Y eso es así. Nosotros de pronto somos más emotivos y a llorar duro, y sí, porque es nuestra cultura y no está mal. Pero si eso nos está sobrepasando, salirnos de la habitación, irnos a un espacio lejito donde nosotros podamos llorar, expresar nuestra emoción, y cuando nos sintamos más tranquilos, pues ingresar y estar allí. Claro. Y es acompañar energéticamente ese momento. Ok, bueno, antes de cerrar este episodio que ha sido muy bonito, lo siento muy, muy bonito, porque lo veo como una guía para aquellas personas que tienen a sus familiares, a sus seres queridos ahí en esos procesos y que quizás no entienden cómo, cómo manejarlo para que tenga una salida bonita. Eh, También quería preguntarte sobre, porque he escuchado muchos casos de personas que cuando están próximos a morir, hay muchos seres que fallecieron que vienen y los visitan Ujú. y aparecen por ahí. Yo he escuchado relatos de personas, bueno, no personas cercanas, pero de otras personas eh, que dicen, no, que es que ahí está mi papá, o que está mi mamá, o está no sé quiéncito. Que, ¿Cómo ha sido tu experiencia con ese tipo de situaciones? Sí, generalmente cuando ellos ya están en ese periodo ya muy avanzado, de ir desprendiéndose, empiezan uno tienen alucinaciones, ¿sí? Uno dice, bueno, son alucinaciones, son alucinaciones. La gente, sí hay unas alucinaciones que están mediadas por los medicamentos cuando están con medicamentos, Ujú. pero también si se perciben, las personas perciben experiencias de sus familiares más cercanos. Bueno, en el mundo espiritual siempre se ha dicho que cuando de pronto tú estás muy próximo a fallecer, tus familiares cercanos que ya han fallecido vienen como a buscarte, como a recibirte en ese camino, ¿sí? Quizás para que no sientas miedo, para que tengas algo que reconocido en ti. Ya hay otras corrientes que dicen otro tipo de cosas en las que no quiero entrar, pero normalmente las personas dicen que sí, que empiezan a ver a familiares y ellos se lo expresan a uno. Los pacientes se lo expresaban a uno, ¿no? Cuando todavía uno los veía que estaban muy malitos, pero todavía podían comunicarse con nosotros, decían, vi a fulano, vi a mi mamá, y uno les preguntaba, ¿y su mamá dónde está? Y ellos hablaban y decían, no, mi mamá ya falleció hace tantos años, o vi a tal persona, vino. Mi mamá incluso me lo dice, ¿no? Ella me dice, A tu mamá te lo dice. si un día me preguntó así, ¿será que ya me voy a morir?
porque estoy soñando con todos los muertos de mi familia. Me dijo así. Entonces le dije, bueno, madre, no sé, eso no lo sabemos. ¿Cuándo va a suceder? No lo sabemos. Que nos vamos a morir, todos lo tenemos. Y si ellos te están visitando, pues maravilloso, qué rico que los puedas volver a ver, ¿sí? Pero generalmente sí expresan ellos que empiezan a ser visitados por los familiares que ya han fallecido. Es parte del proceso. Y es parte del proceso. Yo creo que es una manera, para mí, como de decirles no tengas miedo, ¿sí? Seguimos de alguna manera vivos, en otro plano, en otro estado. Te estamos esperando, estamos aquí. Y no No es hay que único de ese temer. momento, porque de hecho en las investigaciones que yo he leído o he observado sobre las experiencias cercanas a la muerte, las personas experimentan eh, procesos similares donde salen, pasan por el túnel o cosas así y se encuentran con un ser querido o un amigo. Recuerdo un tipo que hablaba de un amigo muy cercano que había muerto en su niñez, en su juventud, pero que el amigo le comunica, bueno, todo es telepático, hay unas características muy, muy interesantes, pero que aparece como una especie de, también de, este es diferente porque estamos hablando de experiencias cercanas a la muerte, pero tiene su similitud, que aparece como una línea divisoria y que no está, no es física, no se ve, pero que él se siente, una energía donde ellos saben que si pasan de ahí, Ajá. mueren, y normalmente los seres queridos están detrás de, y que En si otro plano. en otro plano, y que si ellos se quedan en donde están, pues tienen la facultad De poder regresar de otra vez. poder regresar, de poder regresar. Así es. Pero bueno, quería preguntarte, tú hoy en día ya no trabajas, ¿verdad? En cuidados paliativos. Cuéntanos un poco de lo que estás haciendo ahora, cómo las personas que están viendo este podcast o que lo están escuchando se pueden comunicar contigo, cuáles son los servicios que tú en este momento, o qué estás haciendo y cómo pueden contactarse contigo para pues poder eventualmente hacer algún proceso de los que tú manejas, que está conectado con esto que estamos hablando. Ok, bueno, ya no trabajo en la parte clínica como tal, pero sí sigo manejando la parte de cuidados paliativos. Hay acompañamiento a personas que estén al final de la vida, a las familias. A veces lo que hago es cuando saben que hay una persona que va a fallecer, la familia a veces tiene muchas preguntas, muchas dudas, quieren hacer algún honor a la persona antes de fallecer y generalmente esos procesos los acompaño con ellos, con las familias, explicarles un poco qué es, enseñarles un poco cómo estar allí en el momento de fallecer, ¿sí? Entonces, de hecho, en mis redes sociales siempre estoy colocando un poco de consejo, de cómo actuar, de cómo hacer, de qué hay. Y me dedico a eso, a acompañar en la parte terapéutica, acompañamiento en el duelo, después de que fallece, cómo acompañar. Hay un programa muy bonito que estuvimos montando y es 40 días de acompañamiento en el duelo, ¿sí? Y ese programa de 40 días de acompañamiento en el duelo no es que en 40 días una persona resuelva un duelo. Lo que buscamos es dar herramientas para que esa persona transite y no se quede pegada allí, pegada hablándolo vulgarmente, porque sabemos que el duelo tiene un proceso, sabemos que hay que hacer un trabajo de duelo y que hay que hacerlo, porque nosotros decimos, no, eso se va pasando, no, eso... No, hay que hacer con conciencia un trabajo de duelo. Generalmente cuando los pacientes han sido crónicos y el fallecimiento y el proceso ha sido prolongado, realmente se hace un duelo anticipado, ¿sí? Entonces, pues, pero siempre hay algo que se empieza como a luchar con el vacío, cómo acomodo mi vida ahora, porque yo me dedicaba completamente a esa persona, y ahora cómo reacomodo esta vida, ¿sí? Que llevaba y estaba totalmente orientada hacia ese otro, y cómo vuelvo a mirarme a mí y a enrutarme en mis cosas. Entonces, ese tipo de acompañamientos son los que hago desde cuidados paliativos.
a las familias, a las personas que están allí y a la persona que va a fallecer, bueno, hablar quizás con esa persona de la muerte como no hablan los familiares, ¿sí? Preguntarle un poco cómo está transitando su proceso, qué piensa, qué sentimientos lo acompañan, qué hay, qué quiere, ¿sí? Cómo quiere ir hacia ese momento, qué desea desde lo profundo de su corazón, que se viva ese espacio, ese momento en él. Creo que esas cosas uno tiene que saberlas como familiar. Mm, y está algo muy bonito que son las voluntades anticipadas, que siempre le digo a las personas, mm, si ya tú sabes que tienes un proceso crónico de enfermedad o una enfermedad que no es reversible, aunque hay cosas que, bueno, biológicamente uno dice, bueno, el cuerpo ya está muy tocado, pero no significa, a veces hay cosas que se pueden revertir. Entonces, eh, allí, ¿qué quieres? ¿Cómo quieres terminar tus días? ¿Hasta dónde quieres que lleguen los médicos, las intervenciones médicas? Eso es muy importante, que la familia lo sepa, ¿sí? Entonces, para eso están las voluntades anticipadas. Y es un documento que el paciente o la persona firma con conciencia, ¿sí? Con facultades mentales bien Activas. dadas, que sepa qué es lo que está haciendo. Yo no quiero esto, yo no quiero ser intubado, yo no quiero ser llevado a una clínica los últimos días de mi vida, yo no quiero morir en una clínica, yo quiero morir en mi casa, quiero que se limiten ciertos tratamientos en tal estado, en tal momento. Y todos esos quereres son importantes compartirlos con la familia. Creo que eso quita un peso muy grande y ayuda a que no hayan culpas al final. ¿Por qué? Porque a veces queda como esa cosa, si lo hubiéramos, ese sí, si se hubiese tal cosa, si hubiera tal cosa. No, eso no da, no ayuda al proceso posterior, porque empiezan a luchar con una cantidad de culpas que realmente no son sanas para nadie. Entonces, en ese caso, ¿cómo compartir un poco la familia, que se enteren un poco más? Pero bueno, entendiendo lo que estás diciendo, es un proceso bastante comprensivo de todo o sea, lo que tú ofreces. Ujú. Toca diferentes aspectos, tanto emocionales como, digamos, Sí, técnicos del claro. proceso de la muerte. Y las personas, ¿cómo pueden encontrarte? Entonces, ¿cuáles son tus redes sociales para ponerlas Bueno, acá? en Instagram está como el 123 del alma. Ok, Es como la emergencia del alma. ok. Así le coloqué porque sentí que era realmente un espacio donde la gente pueda encontrar calma, pueda encontrar sosiego y pueda encontrar respuesta en un momento donde el alma se siente revuelta, se siente agitada por acontecimientos y sobre todo por el acontecimiento del proceso de morir, que nos impacta bastante en el momento en que ocurre. Mm. En Facebook estoy así, sino que en esa página pues como que no, de pronto, yo publico en todas, sino que allí de pronto no tengo muchas interacciones, más en Instagram. Y bueno, desde allí, y ahí están los contactos, ahí está el teléfono, el WhatsApp, si las personas quieren contactar y conversar. Bueno, Indira, muchísimas gracias por venir, por hablar de este tema tan bonito. Es que al final yo lo veo, a pesar de que duele, porque la muerte duele, Ujú. es también un estado glorioso, donde pasas donde regresas a casa, Así básicamente, es. a encontrarte con la lección aprendida de la vida que transitaste. Y bueno, gracias por todas las explicaciones, por todo lo que nos aclaraste. Seguramente volveremos a conversar aquí Así es. en este espacio, ya de otros temas. Y seguimos entre blanco y negro.